Este de aquí es el iPad Pro de 11 pulgadas de cuarta generación. Lleva conmigo desde el mes de noviembre, es decir, unos 3 o 4 meses. Y en este vídeo quiero contarte cómo está siendo mi experiencia con él utilizándolo en el día a día. Bien, lo primero que quiero hacer es agradecer a quien ha hecho posible este vídeo y todos los vídeos que estoy haciendo con este iPad en concreto, porque no es mío, es una cesión de Grover, una empresa, una página web que se dedica a alquilar productos tecnológicos. En ella vas a poder encontrar cualquier tipo de dispositivo, desde un iPhone, un Mac, un iPad, un Apple Watch, hasta una Play 5 o incluso cámaras y objetivos para diferentes cámaras, Canon, Sony, Nikon, lo que te propongas. Incluso vas a poder alquilar también patinetes eléctricos. En la descripción vas a tener un enlace para poder acceder a la página web y un código de descuento que es Javizaldivar, con el cual se te aplicará un 15% en cada mensualidad. Ya os digo, sin Grover este vídeo y todos los anteriores sobre el iPad Pro no habrían sido posibles porque este iPad realmente es de ellos. Así que Grover, desde aquí, millones de gracias. Dicho esto, creo que es súper importante que conozcas todo mi contexto para que así puedas entender la experiencia que te voy a contar con este iPad Pro. En primer lugar, yo venía a utilizar otro iPad Pro también de 11 pulgadas, pero en este caso el modelo de 2018. Es decir, había cosas que no podía hacer con ese modelo que con este sí que he podido disfrutar y puedo disfrutar en el día a día. Pero creo que lo más importante es que sepas cuáles son los usos a los que yo destino este iPad. Y es que en primer lugar es mi herramienta favorita para poder hacer guiones, escaletas de vídeos, de podcast, a través de aplicaciones y a través también de un accesorio que es el Apple Pencil, para mí indispensable. Después hablaremos de ello. También me sirve muchísimo para poder gestionar mis diferentes proyectos, así como para poder gestionar también los proyectos de los clientes con los que trabajo, con ciertas aplicaciones, igual también utilizando el Apple Pencil, pero también sirviéndome de otros accesorios de los cuales también te voy a hablar a continuación. El consumo de contenido también es vital, además es un modelo que con su tamaño se presta a que sea muy cómodo poder utilizarlo en prácticamente cualquier situación. En definitiva, que para mí el iPad Pro, el iPad en general, sí que es un equipo que tiene muchísimo sentido y muchísima importancia en mi día a día, en mi ecosistema, para poder desarrollar todas las tareas que por mi trabajo tengo que llevar a cabo. Y obviamente para estas tareas es súper importante no solamente contar con un modelo de iPad adecuado a tus necesidades, sino también rodearlo de los accesorios más adecuados, que mejor te van a servir para el día a día. En primer lugar, para mí el más imprescindible, sin el que realmente no podría vivir y el que para mí le da sentido al iPad, es el Apple Pencil. Teniendo en cuenta que es un iPad Pro de cuarta generación, el Apple Pencil que hay que utilizar junto a él es el Apple Pencil de segunda generación. Para mí es vital, porque además es muy cómodo si lo comparamos con el Apple Pencil de primera generación y con el nuevo Apple Pencil USB-C. ¿Por qué? Porque al final lo puedes imantar a un lado del iPad y no solamente lo puedes transportar muy fácilmente junto a él, sino que además se va cargando. Esto que implica que realmente parece que el Apple Pencil tenga una batería infinita. Nunca, de verdad, nunca con el iPad Pro de 2018 y con este iPad Pro de cuarta generación, que es el de 2022, se me ha quedado el Apple Pencil sin batería. En la vida, de verdad os lo digo. Y esto creo que es muy positivo. Junto a él le acompañan dos teclados, dos fundas teclados, que me parecen que son dos productazos. Una la tengo porque la compré yo, que es el Magic Keyboard de Apple, un teclado espectacular para escribir, súper cómodo, que además estéticamente es brutal. Y el segundo teclado es el Logitech Combo Touch, que es una cesión o un regalo de Logitech, que también me parece una auténtica fantasía. Tengo un vídeo hablando de ambos, pero creo que están enfocados a dos tipos de usuarios diferentes, ya que por su construcción, por la forma de utilizarlos, pues le viene mejor a unos usuarios tener uno y a otros usuarios tener otro. Así que te lo dejaré en la descripción para que le eches un ojo. Y por último, un accesorio que es espectacular junto a este iPad Pro de 2022, que es un monitor. En mi caso, el Huawei MateView. Utilizo en muchísimas ocasiones el iPad junto a un monitor, por lo que me aporta tener esas dos pantallas, una táctil y una más grande, para trabajar en el día a día. Y seguramente muchos os estaréis preguntando: ostras, Javi, si utilizas el iPad para trabajar tanto en tu día a día, ¿por qué no has optado por un iPad de mayor tamaño? Pues bien, justo en este aspecto vamos a focalizarnos ahora. Diseño y tamaño. El diseño para mí de este iPad es increíble. Me parece uno de los productos más bonitos que ha hecho Apple en toda su historia. Realmente yo, desde que Apple lanzó ese primer modelo, el de 2018, que es el que yo tenía anteriormente, me enamoré y dije, tarde o temprano voy a tener que tener uno de estos porque es que me encanta visualmente. Ahora bien,
El tamaño para mí es clave. Yo tengo que decir, lo tengo en color plata, pero las 11 pulgadas están elegidas muy a conciencia y muy adrede. ¿Por qué? Porque al final yo también cuento con un MacBook. Es decir, el iPad es una herramienta más para trabajar en mi día a día. Y siempre que quiera trabajar con una pantalla más grande, como te acabo de comentar, lo que hago es conectarlo al monitor. Y de esa forma tengo esa ventaja de poder contar y de poder jugar con los tamaños de pantalla. ¿Quiero una pantalla grande? Al monitor. ¿Que quiero trabajar con una pantalla más pequeña? Al iPad. Porque es que ese tamaño de pantalla más pequeña, esas 11 pulgadas, te dan muchísimas ventajas en el día a día, al menos para lo que yo lo utilizo. Primero, es muy portable. Yo habitualmente suelo trabajar o suelo montar en mi mochila el MacBook y el iPad. Contar con un MacBook de 13 pulgadas y con un iPad Pro también de 13 pulgadas, pues creo que sería bastante excesivo el peso y el tamaño que ocuparían dentro de cualquier mochila. En este caso, el de 11 pulgadas me da esa versatilidad y esa facilidad a la hora de transportarlo. Segundo, es ideal para escribir. Ya te he comentado que para mí el Apple Pencil tiene muchísima importancia y creo que es más cómodo a la hora de utilizarlo en el día a día y sobre todo a la hora de utilizarlo en diferentes situaciones, en diferentes momentos, en diferentes lugares, esas 11 pulgadas, porque para escribir, como digo, es más cómodo, al menos bajo mi punto de vista. También es más cómodo para consumir contenido. Te sientas en el sofá, te tumbas en la cama, es mucho más cómodo tener un tamaño más pequeño que no esas 13 pulgadas tan grandes, que quizás sí que para ver el contenido puede ser mejor porque ves todo más grande, pero creo que a la larga, para los momentos en los que yo consumo contenido, es más cómodo y realmente no echo en falta mayor tamaño de pantalla. Así que ya te digo, para mí las 11 pulgadas son una auténtica maravilla. De la misma forma que también considero que el trabajo que ha hecho Apple en la pantalla de este iPad es una delicia. Sí es cierto que no llega al nivel del modelo de 13 pulgadas, pero vuelvo a repetir, para lo que yo utilizo este iPad es más que suficiente. 11 pulgadas, una pantalla Liquid Retina que para trabajar en gestión de tareas, gestión de documentos, calendarización de contenidos, para editar fotografías. Yo utilizo mucho el iPad para editar las diferentes fotografías de mis clientes. Es una herramienta súper cómoda para ello. No tengo que estar en el monitor, no tengo que estar en la mesa, puedo ir al sofá, ponerme música en los cascos, incluso irme a una cafetería y tenerlo en la mano y ir editando con el Apple Pencil es súper cómodo. También es bastante útil para, como digo, consumir contenido. La calibración de la pantalla, tanto para la edición de fotos como para el consumo de contenido, en cuanto a colores, en cuanto a brillo, es magnífica. Apple siempre se ha caracterizado por calibrar muy bien sus pantallas, tanto la del iPad, la del iPhone, la de los MacBook, para este tipo de tareas y para este tipo de profesionales como soy yo. Pero ojo, es que además, desde hace muchísimo tiempo, la pantalla de los iPad Pro cuenta con la tecnología ProMotion, es decir, tiene 120 Hz de refrescos. Aquí entramos en muchísimas polémicas, sobre todo si lo comparamos con otros modelos que no tienen estos 120 Hz. Y si bien es cierto que en el iPhone siempre digo que te acabas acostumbrando muy fácilmente a un modelo que no tenga esos 120 Hz, en el iPad ocurre igual, porque yo he probado otros modelos de iPad, como puede ser el iPad Air, pero creo que aquí tardas un poquito más en acostumbrarte. Yo creo que para el uso que utilizamos el iPad, esos 120 Hz están más justificados y se notan más cuando no los tienes que en otros modelos o en otros equipos o dispositivos. Y por último, un apartado muy importante en la pantalla, el brillo, 600 nits. ¿Podría tener más? Pues seguramente sí. Mi experiencia, en ningún momento, en ninguna situación, en ningún lugar he demandado, he necesitado que la pantalla de este iPad tenga más brillo. Siempre se ha comportado a las mismas maravillas y ya os digo, creo que no es algo relevante, creo que no es algo que te pueda echar hacia atrás a la hora de adquirir un modelo de este tipo. Para mí, perfecto. Y ojo, porque si hablamos de perfección, creo que aquí nadie le puede sacar nada al iPad en cuanto a potencia. Este modelo concretamente tiene un chip superior al de mi propio MacBook. Cuenta con el chip M2. Recordad, yo tengo un MacBook Pro de 13 pulgadas con chip M1. Este iPad tiene más potencia que mi MacBook. Así que en términos de potencia ya os digo yo que no puedo valorarlo, medirlo, porque es muy complicado que el uso de un iPad demande tanta energía como para que un chip M2 no sea capaz o no sea suficiente para rendir o para darle al usuario esas necesidades. Realmente los usos que yo utilizo quizás serían más adecuados o serían más tipo para un usuario de un iPad Air. Pero ya os digo, es que quizás la tarea más demandante a nivel de energía, a nivel de potencia, pues habrá sido editar
un podcast en vídeo en Final Cut Pro. Y ya os digo, es que ni pestañea, es una auténtica bestia a nivel de potencia. Lo que sí hay que tener en cuenta, sobre todo si la potencia para ti es algo fundamental en el iPad, es la batería. Apple, sobre el papel, en su página web dice que este iPad Pro tiene entre 9 y 10 horas de autonomía. Ojo, no es una auténtica burrada, es decir, si trabajas con él diariamente vas a tener que estar pendiente de la batería a final del día para enchufarlo y tener esa autonomía suficiente para el día siguiente, pero también considero que para pasar un día trabajando con él es suficiente. Yo nunca o no recuerdo tener la necesidad de durante el día enchufarlo en algún momento. Ojo, seguro que en alguna situación, en algún momento, pues sí que lo he necesitado, pero realmente no es relevante porque, fíjate, es que ni me acuerdo. Ahora bien, vuelvo a decir, no es una autonomía que digas, guau, me despreocupo 2 o 3 días como puede ocurrir con un MacBook. En este caso no, tendrás que cargarlo al final del día, pero para una jornada laboral más o menos normal es más que suficiente. Yo estoy bastante contento en este aspecto. Porque es que además tienes que tener en cuenta que si en esa jornada laboral lo que vas a hacer es conectarlo a un monitor, como hago yo en algunas situaciones, pues mientras se está proyectando la imagen en el monitor, también se va a cargar el iPad en ese momento. Así que, oye, en ese aspecto bastante bien. Y bueno, hasta el momento casi todo lo que he contado es bastante positivo sobre este iPad. Algo malo tendrá, ¿no? Algún punto negativo habrá que sacarle para que Apple también, pues oye, pueda coger nota en ese caso, ¿no? Y mejorar la siguiente versión que parece que puede llegar muy pronto. Bien, hablamos ahora de las cámaras, que es quizás ese punto más negativo. No por la calidad de las mismas, porque os soy muy sincero y muy honesto. No he utilizado la cámara del iPad en ningún momento para hacer ni un vídeo ni una fotografía. Por tanto, creo que la parte trasera en cuanto a cámaras es irrelevante bajo mi punto de vista. Lo que sí que cobra importancia es la cámara frontal, porque al final, si utilizas el iPad para trabajar, en muchas situaciones tendrás que hacer una videollamada. O simplemente quieres llamar a alguien, a un amigo, a tu pareja, y hacer FaceTime con este iPad, ¿no? Y algo que no acabo de entender es como en otros modelos, concretamente en el iPad más básico, Apple ha introducido la cámara frontal no en la parte de arriba, si lo ponemos en vertical, es decir, actualmente la cámara está aquí arriba, pero en el iPad normal está aquí. Y creo que esto es mucho más adecuado para el día a día, porque al final, cuando tú haces una videollamada, es raro que te pongas el iPad en vertical. Normalmente lo pones en horizontal. Y cuando tú haces una videollamada con el iPad en horizontal, como hago yo habitualmente, la cámara está aquí. La perspectiva que te coge para la otra persona o para el resto de personas que te están viendo a través de la videollamada es muy extraña. Entonces yo creo que para las siguientes versiones, estoy convencido que Apple lo va a hacer así, la cámara debería ir en la parte de arriba, pero cuando está el iPad en formato horizontal. Una cosa que sí que me gusta bastante es que tienes seguimiento de la persona. Cuando tú entras en una videollamada, si tú te mueves, la cámara te va siguiendo en todo momento, y esto está bastante bien. Y dicho esto, llegamos ya a la conclusión, a la parte final de este vídeo. ¿Estás contento? ¿Qué nota le pones a este iPad? Pues sinceramente no es que esté contento, es que estoy contentísimo. Es una herramienta espectacular. Ya sabéis que yo soy personalmente pues un usuario bastante enamorado del iPad, todo hay que decirlo, porque considero que sí que aporta muchísimo en el día a día. Obviamente todo dependerá de las necesidades que tú tengas, pero en mi caso personal, para lo que yo necesito el iPad, es una herramienta espectacular, fundamental e importantísima en el día a día. Hay ciertas acciones que realmente a día de hoy me costaría mucho hacer con otra herramienta de trabajo. Os soy completamente sincero. Igual que si soy sincero y honesto conmigo mismo, quizás podrás decir, y yo mismo lo digo, ¿no? Ostras, para lo que haces con el iPad, Javi, igual tu tipo de iPad no es un iPad Pro, es un iPad Air. Creo que lleváis razón, creo que en ese aspecto, en esa reflexión interna que hago yo, también llevo razón, ¿no? Las tareas que llevo a cabo con este iPad las podría hacer sin ningún tipo de problema con un iPad Air. Quizás perdería algunas cosas, como puede ser pues esa pantalla ProMotion, ¿no? Pero, ojo, es una reflexión que hago por si alguien pues se está planteando comprar este iPad, si alguien pues está viendo que tiene las mismas necesidades que yo, quizás por estas necesidades, por este uso, un iPad Air sería un elemento, un dispositivo con una mejor relación calidad-precio. Esto ya cada uno que lo valore. Espero os haya gustado. Cualquier duda que tengáis sobre este iPad, dejadmela en los comentarios, que estaré encantado de resolverla. Tenéis un montón de vídeos sobre accesorios, sobre el propio iPad hacia atrás en el canal, así que si os ha quedado algo en el tintero, algún tipo de duda, pues echarles un ojo, que seguro que os vienen bastante bien. Yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. ¡Chao, familia!